Queridos amigos de Reconoce la Riqueza, hoy tengo el placer de entrevistar a una persona que tengo poco tiempo de conocer. Él es socio de mi abuelo Alfonso Arau en un proyecto fantástico que tienen de unos cines. Y tuve la fortuna de conocerlo en persona, de ir a su casa, un tipo brillante, un tipo lindo, una persona inteligente, pero que además cuenta las anécdotas más interesantes del mundo. Él se llama Francisco de Paula León Olea. Este es un libro que tuve la fortuna de que me lo alcanzó a regalar porque aparte ya no hay ejemplares, se llama La Empresa. Y en este libro él narra su vida como empresario. En un momento que platique con él ya nos contará que a lo mejor él no pensó desde niño yo voy a ser un día un empresario, pero hoy en día a eso se dedica, le va de maravilla, además de ser un pianista extraordinario. Entonces, Francisco, déjame te pongo aquí en cámara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Francisco? Muy buen día. Hola, Jorge, qué gusto. Primero te quiero agradecer por mi libro, ¿eh? Está lleno de notas, está lleno de cosas subrayadas. Hoy en la mañana que lo repasaba, hay una de las ideas así iniciales que me encanta que tú pusiste. Los negocios como la música pueden llegar a ser una obra de arte. Entonces yo siento que tú en cada una de estas anécdotas, lo que nos estás compartiendo es la riqueza de la experiencia, ¿no? No, lo de menos es como, bueno, y la cifra, ¿cuánto se vendió? ¿Cuánto se ganó? Más interesante es la riqueza. Entonces creo que tú tienes ese ojo de manera natural. ¿Me puedes contar si en tus inicios, infancia, tú pensabas ser un día un empresario? ¿Tú qué idea tenías de todo eso? No, para nada, Jorge. ¿Cómo se fue dando entonces? Desde niño, pues adolescente y demás, yo quería ser músico. Yo me dedicaba a la música, pero poco a poco me fui dando cuenta que el mundo era como una gran orquesta, donde los músicos era la gente que tocaba una melodía, que hacía algo, que representaban un rol en el mundo en el que vivimos. En este mundo en donde hay gente que aporta ideas, que aporta bienes, que aporta inteligencia, que aporta alegría, que aporta amor, y otra gente que lo recibe. Claro. Y me di cuenta pues que había esos dos tipos de gente en este mundo. Los que hacían algo y los que lo recibían, no necesariamente hacían mucho, pero que lo recibían. Y desde niño dije, pues no, yo quiero ser de los que sí hacen algo, de los que aportan algo, porque la riqueza es todo. La riqueza es contar, es hacerte reír, ¿no? Es hacer pasarle un buen rato a una persona, es contarte un viaje, una aventura, es hacerte vivir una experiencia, eso es todo. Entonces, realmente, cuando hablas de dinero, estás hablando de que el dinero es solamente una representación, es un símbolo de un bien o un servicio, donde un servicio puede ser, como tú dices, hacerle pasar bien a un buen rato a una persona, o darle una idea, o hacerlo soñar. Como por ahí decía un cantautor, mi hobby favorito es soñar, ¿no? Exacto. Entonces, la imaginación, la creación de mundos alternativos, la creación de ideas que te saquen de esa rutina, de esa, a veces, aburrimiento que te da la rutina del mundo, de la civilización que hemos creado, que es muy bonita, pero que a veces está enmarcada en patrones muy repetitivos, cuando pues la vida hay que vivirla cada minuto, que se acaba. Entonces, siempre desde niño como que tenía prisa de llevar a cabo esos sueños y no estar sujeto a las reglas necesariamente absurdas de solamente si tenías dinero podrías hacer un proyecto, podrías hacer un negocio. Hoy voy a presumir un poco de ti y de hecho necesito que tú lo complementes, pero tienes un negocio que es, podríamos decir, la competencia de Airbnb, que todos lo ubicamos. Entonces este es un negocio alternativo donde tú generaste un Airbnb, pero de lujo, de categoría muy alto, ¿no? Que se llama Piédate. Bueno, Sí. tienes obviamente el proyecto que estás haciendo con mi abuelo. Hoy tienes el dinero, hoy ahí está. ¿Ha cambiado ese Francisco de tu infancia? ¿Has sido seducido por esta sensación del poder o algo? ¿O cómo te percibes ahora a esta distancia? Pues mira, yo creo que es difícil verse a uno mismo. Sería un poquito soberbio decirte cómo me veo yo. Yo siento que sigo siendo un soñador, que yo me levanto en las mañanas soñando en hacer una innovación, en vivir el día, en hacer una travesura, en el
buen sentido de la palabra, en aportar una idea novedosa, en ver cómo se puede aprovechar el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia humana, de los nuevos avances en la ciencia, en las matemáticas, en la física y demás, para hacer un mundo mejor, ¿no? Y en ese aspecto, la innovación se vuelve como una adicción. Para que corra la sangre por mis venas, tiene que haber una innovación, tiene que haber un riesgo en el buen sentido de la palabra. Sí, o una diferencia. Una diferencia. Y yo te diría un riesgo, porque no hay nada más aburrido para mí que estar en una zona de comodidad, en una zona de confort. Cuando yo empiezo a sentirme que ya estoy en una zona de confort, yo en varias ocasiones de mi vida he llegado a concluir negocios que me hubieran dado para ya no tener que volver a hacer nada. Y nunca me sentí más infeliz que cuando llegué a esos momentos de confort. Lo cual tú has aprovechado, por ejemplo, en algún momento estuviste en el proyecto de la Universidad Giordano Bruno. O sea, has tenido momentos en que te das un espacio de no ser un empresario, involucrarte en otros proyectos y luego regresas como refrescado a los negocios. Es que la verdad, Cuautli, empresario no significa hacer dinero. Ok. Empresario significa ser un emprendedor. Y para que tú seas un emprendedor, requieres, en primer lugar, de un estudio constante del mundo en el que vives. Tienes que entender el mundo. Una de mis principales necesidades de mis primeros años de emprendedor fue darle la vuelta al mundo, conocer África y Asia y demás, y las diferentes culturas y demás. Luego me fui a vivir a Washington y dediqué 5 años de estudio. Hice una carrera de Relaciones Internacionales para tratar de entender al mundo en el que vivimos. El dinero, como tú lo dijiste bien hace ratito, es la consecuencia del emprendimiento, Okay. No al revés. Yo tuve muchos amigos en la prepa, todos querían ser millonarios. Me acuerdo que todos decían, no, yo voy a tener un Ferrari. Y el único que iba a ser pobre era yo, porque a mí lo que me interesaba era la música. Claro. Pasaron los años y resultó que muchos años después me los encontré y no habían sido millonarios. ¿Por qué? Porque antepusieron el objetivo del dinero al propósito creativo. Entonces, el dinero, la riqueza es consecuencia de la creatividad. Creo yo que una de las grandes travesuras que has hecho es debatir esta premisa de que para hacer mucho dinero necesitas primero tener mucho dinero. O sea, o alguien te lo tiene que dar. O sea, por ejemplo, un banco, o tienes que haber tenido una herencia, o tienes que haber trabajado mucho, tú ya lo juntaste, ahora sí puedo hacer buenos negocios. Y yo creo que una de tus grandes travesuras ha sido encontrar la manera en que el dinero se vuelve como un flujo que te atraviesa, que te pasa. ¿Cuál de los ejemplos maravillosos que tú tienes nos quisieras compartir de cómo se puede hacer dinero, riqueza, sin haber tenido dinero inicialmente? ¿Con cuál nos iríamos? ¿Cuál te gusta? Porque yo sé que tus anécdotas hay todas buenísimas. Me gustaría comentar el primer proyecto que hice, pero quiero aclararte, el dinero es un pedazo de papel. Claro. O sea, el dinero en realidad no es nada. Lo que representa el dinero es el trabajo, son las ideas. Cuando tú le das un billete o le das un dinero a alguna persona, estás pagando un bien o un servicio. Entonces, la verdadera riqueza es eso, son las ideas, lo que tú haces, es el bien final, no el medio, ¿no? Claro. Entonces, la filosofía, digamos, de poder hacer un proyecto, como tú dices, sin dinero, ¿no? Ajá. Es no necesariamente sin dinero, porque tú invitas a un proyecto a un arquitecto que estudió 10 años arquitectura y que va a aportar un trabajo. Ese es el valor, ese es el capital que pone la persona. Tú vas a invitar a un abogado que va a hacer un trabajo de abogado, tú vas a invitar a lo mejor a un tecnólogo que hace un software, tú vas a invitar a gente de socios, digamos, ¿no? A que aporten lo que es, ese es el verdadero dinero, la verdadera riqueza. Lo otro es solamente un instrumento de intercambio. Entonces, bueno, pero respondiendo a lo que tú me dijiste, cuando yo estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música, de repente me vi en la necesidad de olvidarme de la música porque tenía yo 12 hermanos, mi padre estaba muy enfermo, dije pues qué música, ni qué música, tengo que hacer un negocio, no podía ni siquiera conseguir un empleo porque imagínate todavía sin tener una carrera, yo era estudiante de arquitectura y tenía yo un grupo de rock y era famoso en el club de rock y también tocaba música clásica, entonces se me ocurrió construir un club deportivo porque los jóvenes en esa época nos aburríamos muchísimo.
hacíamos fiestas en las casas y demás, pero era una comunidad de jóvenes del sur de la Ciudad de México y yo de repente hacía fiestas con mi banda de rock. Ajá. Y cobrábamos 20 pesos la entrada y no te creas, ganábamos dinero, etcétera, etcétera. Y en ese momento se me ocurrió, ya como estudiante de arquitectura, decir, voy a hacer un club deportivo y cultural para que la gente del sur de la Ciudad de México tenga un lugar donde divertirse, hacer ejercicio, etcétera. Me gustaba el tenis también. Y pues fui a ver un terreno que me acuerdo que valía 7,5 millones de pesos. Es como si me dijeras ahorita 7,500 millones de dólares, porque yo tocaba en la iglesia de San Jerónimo y el padre me pagaba por cada vez que tocaba 50 pesos. Entonces, de 50 pesos a 7,5 millones de pesos costaba. Esa era la proporción, claro. Pero fui a ver a la señora, dueña del terreno, y le dije, ¿cuánto vale su terreno? Pues ya me trajo a sus abogados y a su gente. Eran de los viejos del pueblo de San Jerónimo, que eran huertas muy bonitas en esa época. Ya me dijeron, pues vale 7,5 millones de pesos. Yo no tenía, ahora sí que nada de dinero, pero sí tenía la capacidad de hacer un proyecto, de sentarme a dibujar un proyecto, porque yo era arquitecto, en días de ser arquitecto, y le propuse a la señora que me diera crédito, que me diera meses para pagarle el terreno. Le dije, deme 3 meses. Lo que se me ocurrió fue hacer un proyecto y una maqueta con mis manos y hacer una preventa. Fue la primera preventa que se hizo en México. Nunca se había hecho una preventa. Ese modelo de negocio en México en ese momento tú No lo existía. implementaste por primera vez. No existía. Yo dije, voy a salir y voy a vender membresías en maqueta, que la gente vea que es un bonito proyecto. Claro, armé toda una presentación, invité a la esposa del presidente de la República, que vivía Tenías esa relación, ¿no? Y la pudiste capitalizar. Aquí hay una relación y me va a escuchar. Pero que no me hubiera hecho caso si no hubiera sido un proyecto noble. Exacto. El proyecto era tan noble que dijo, pues yo acepto apoyar moralmente el proyecto. Invité a mis compañeros del conservatorio a que tocaran el 5º concierto de Brandenburgo de Bach para hacer la fiesta. Invité a una bola de amigas que habían sido mis novias de Cannes, ¿no? Que me querían mucho. Estaba más bonito que ahorita. Y invité a mi hermano, que era paracaidista, que hiciera un show de paracaidismo. Y hice una tarjetita, fue lo que me alcanzó, y una solicitud de membresía donde les decía yo a la gente que el terreno no era mío, que teníamos una opción de compra que valía 7,5 millones de pesos y que si juntábamos el número suficiente de gente que suscribiera su membresía, que pues de ahí se haría una sociedad que pagaría el terreno y construiría. Yo calculé el costo tanto del terreno como de la construcción. Me acuerdo que pues me dio una cifra, lo dividí entre el número de membresías que consideré que era lo máximo que podía aceptar el club. Creo que fue entre 500 y 700 membresías, y luego determiné que me quería ganar $1 millón. Tenía yo 22 años de edad. Pero fíjate, déjame recapitular que estaba muy difícil que tú aportaras para tu familia como estudiante, sí, ¿no? Sin experiencia. ¿Qué empleo te pudieron haber dado que dijeras, voy a traer algo? Entonces lo que tuviste que hacer es salirte de la caja completamente. Decir, a ver, ¿qué puedo hacer completamente innovador? La necesidad, como decía Steve Jobs, en el discurso ese famosísimo que da en la universidad no me acuerdo si de Harvard o de Oxford, o de Cambridge, permanece incómodo, o sea, no llegues a la comodidad. Entonces, fue un milagro, Cuautli, porque organicé ese gran evento con el concierto de Brandenburgo, con el festival de paracaidismo, con el discurso de la señora presidenta, esposa del presidente, para decir que la cultura y demás. El club era un club deportivo de tenis, tenía albercas y tenía todo esto, pero la parte medular era la parte cultural. Había clases de música para los niños. Por eso te digo, el bien era algo que servía, era para servir, no era para ganar dinero. También era para ganar dinero, pero lo primordial era que el modelo de negocio de esa época era absolutamente innovador. Empezamos la ceremonia a las 12 del día con la
presencia de la esposa del presidente y el diputado de la zona, etcétera. Y fue una locura porque la gente llegaba, llenaba su solicitud. Yo les había dado 3 opciones de contado a 1 año y a 2 años, pero de contado les hacía yo un 30% de descuento. Bueno, para no hacerte el cuento largo, a las 8 de la noche no había una sola membresía. Había salido el dinero completo para pagar el terreno y para hacer la construcción, claro, y para tener mi utilidad. Pero lo curioso es que yo te diría que posiblemente cerca de un 90% fue operaciones de contado. Me acuerdo que teníamos una caja de cartón donde poníamos la solicitud con el clip y el cheque o el dinero en efectivo, y cuando acabó el día lo fuimos a contar y bueno, era una cosa que yo me sentía Alibaba y los 40 ladrones. sí. Yo sentía que había hecho algún delito, porque estaba repleto de dinero. Por supuesto, una semana después fuimos a la notaría a pagar el terreno que yo pensé que íbamos a pagar en 3 meses. 18 meses después inauguramos el Cambridge Club, se llamó, Ajá. y me gané $1,000,000. No, amo esa anécdota, te agradezco tanto que la compartas y aparte me queda entonces clarísima la lección que me estás queriendo compartir, porque yo te decía, se puede hacer mucho dinero sin dinero y tú lo que estás diciendo, no, a ver, pero sí había dinero, el dinero era nuestra inteligencia, la maqueta que tú hiciste, el haber contado con tus amigos que tocaron ese día la música, las exnovias edecanes, o sea, el dinero es cualquier cosa que genera un valor en potencia. Eso es el verdadero dinero. El dinero solo, a ver, cómetelo, ¿no? Sí, porque de hecho hasta podríamos decir que esa es la única gracia del dinero. El dinero es como poner en la congeladora un valor, ¿no? Yo trabajé, hice estas cosas y lo contengo en este papelito. Ahí está. Entonces no se está desapareciendo, pero ahí está. Pero ¿de dónde surgió que tenga valor ese papelito? Pues de lo que yo le inyecté o de lo que yo recibí, y es en ese momento en que se da el verdadero flujo. Entonces este es un hermoso ejemplo de innovación. Solamente te quiero concluir, Cuautli, que por lo menos para mí ha sido siempre una columna vertebral servir a los demás. Me encanta. Hacer algo que otorgas a los demás un servicio, que tiene un espíritu. A mí me han invitado a proyectos enormes de muchísimo dinero que no tienen espíritu y la verdad no he sido selectivo en mi vida y decir yo, pues, perdón, no me interesa, porque para mí es muy importante el sentido de satisfacción de que estás haciendo algo que tiene un espíritu, que tiene un beneficio, que representa un servicio a alguna parte del grupo humano de este mundo donde nos tocó vivir, y el entusiasmo, como algún día te platiqué. Sí. La palabra entusiasmo viene del latín enteos, que significa lleno de Dios. El entusiasmo no es estar exaltado, claro, eufórico, forma hueca o eufórica. Significa que estás lleno de Dios en el sentido no religioso, sino en el sentido de que estás vivo, de que estás viendo el mundo en el que vives, de que estás aportando algo que va a mejorar a tu comunidad, a tu familia, al mundo en el que vives, y que tiene ese sentido. Y eso es parte de la alegría de vivir. Claro. La gente alegre te le va muy bien en los negocios. Me quedo con eso. Tengo ganas de hacer algo en la vida, algo significativo. Hay ideas, hay proyectos, a veces no son míos, a veces alguien me los propone. La pregunta es, ¿a quién sirve esto? ¿En qué va a beneficiar? No, la primera pregunta es, ¿y cuánto voy a ganar? En última instancia, esa parte es algo secundario, pero la primera es, ¿cómo es que esto es mi manera de hacer un servicio también al mundo? Por eso te decía que a mí me gusta usar más el término de emprendedor, en donde incubas una idea. O sea, te conviertes en una incubadora de una idea. En el proceso de incubar una idea, yo a veces me puedo tardar 3 meses. Todo lo que tengo es un bloc amarillo y una pluma para escribirla y volverla a escribir y demás, pero siempre con la brújula de cuál es el espíritu de este proyecto. Y no necesariamente tienen que ser proyectos espectaculares. Tú puedes hacer un proyecto tremendamente sencillo que le beneficie a muchísima gente o que le dé alegría o que le resuelva un problema o que simplemente le arranques una sonrisa a un niño, claro, ¿no? Si haces un juguete que le va a arrancar una sonrisa a un niño, en ese momento el mundo, el universo te aplaude de todas las estrellas porque le arrancaste una sonrisa a un niño. Entonces, eso
eso por supuesto que va a ser un bien de consumo, y en esa medida del consumo y de la aceptación que tiene eso, que trae ese enteos y que trae esa alegría y que le arrancaste una sonrisa a un niño o le resolviste un problema a un enfermo. Imagínate, por ejemplo, todo el tema de la pandemia, toda la gente los científicos que se dedicaron años a descubrir el genoma humano, a Francis Crick, a toda esta gente que descubrió la genética que de repente hace posible resolver un problema de salud, o la gente como Steve Jobs, que ahorita hace posible que podamos tener una teleconferencia. Pues es como la locura también. Sí. Pues toda esa gente son los verdaderos, o déjame ser un poquito más, o el que inventó el arroz con leche. Pues cuánta alegría ha proporcionado eso. Indiscutible. Francisco, con esto te agradezco, sé que todos aprendemos mucho. ¿Tendrías chance de compartirnos, yo no sé si estás súper ocupado, la anécdota del Hotel de México? Claro que sí. ¿Sí? Venga, esa la vamos a ver como un bono.